Aunque la tristeza no la puedes maquillar, ni el paso de los años ocultan los errores en tu rostro, y es imposible retener las lágrimas que tus ojos esconden por el dolor ajeno y el propio. Aunque la vida se nos escape entre las heridas sin sanar, las piadosas mentiras y la crueldad de la verdad, y ese frío que nunca olvidas de su frente, con la rabia contenida por los besos que no pudieron darle quienes más le querían. Aunque la conjunción coordinante adversativa sea la fuerza de tu supervivencia, son los nombres con rostro a los que quieres del todo, quienes te permiten resucitar y volver a empezar. Mujer que con el viento va, mujer de agua, mujer de tierra o de fuego, que más da mujeres y mujeres, mujer que canta su verdad, mujer que no calla, mujer que no tiene miedo a cuestionar, cueste lo que le cueste, mujer que con su identidad no se preocupa en encajar aunque le duela, tampoco somos de piedra, mujer que no podés. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Hoy, bueno, van a decir que es que me repito con el hoy, porque cuando estoy en este lugar siempre me parece un hoy único. Les aseguro que lo es. Y hoy, mucho más. Porque es una mujer a quien yo conozco hace muchos años, y todos ustedes seguro que también, pero no porque saliera en el periódico, que también, no porque fuese noticia, porque lo que ella hiciese era muy importante, que lo era y lo es. Y de hecho fue una de las premiadas en los importantes de información. Sobre todo por esa otra manera de mirar la vida, que para mí me parece muy admirable. Y algo que hoy ha dicho en el maquillaje, mientras que Alicia y Marcela nos ponían estupendas, es que ella se lleva muy bien con el silencio. Y es algo que yo todavía no he aprendido. Estoy en ese camino, ¿no?, de intentar encontrarme con mi silencio y saber escucharlo. Ella lo escucha y ella lo requiere. Ella es Rosa Escandell, una grande de las grandes, una mujer a la que quiero seguir teniendo siempre, siempre de amiga. Rosa, bienvenida a Confidencias. Muchísimas gracias, Esmeralda. 20 años nos conocemos. 20 Me hace años. muy feliz volver aquí, estar aquí contigo. Y han pasado tantas cosas, pero como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Y me encanta estar en Alicante, en el Información, en tu programa y contigo. Gracias. Tú que viajas tanto, tú que has viajado tanto, que lo sigues haciendo, tú que estás aquí, pues de vez en cuando. Y en ese de vez en cuando te pude conocer, porque ya estabas en una vorágine de vida y te busqué, porque había algo diferente en esas imágenes que yo veía, sobre todo en este periódico, en el periódico Información. Te habían dado un premio, ibas a recibir, estabas de un lado para otro, siempre estaba rodada de gente distinta, ¿no? Porque siempre te importaban, y lo voy a decir así claro, comprometida en la defensa y el apoyo de los más vulnerables. En el fondo, eso significa que es en el apoyo de todas y de todos, porque a la hora de la verdad somos todos muy vulnerables. Así es, así es. Y al final, hablas de viajes. Sí, es cierto que durante 20 años tuve la oportunidad de salir, de conocer, de aprender, de conocer el mundo, a la gente, pero luego al final todo el mundo quiere volver a su casa y todo el mundo quiere poner en valor lo que ha aprendido y lo que ha visto en su casa. Y en el 2008, ¿no?, ese fue mi regreso y ahí fue cuando nos conocimos. Y bueno, los viajes son cultura, es la universidad, es aprendizaje constante. Y creo que ahí tuve mucha suerte gracias a mi padre. Mi padre era una persona que la ilusión de su vida estaba en el mundo. Y venía de coger naranjas en un huerto de Carcagente,
prácticamente sin estudios, pero con esa visión de que el futuro estaba en el inglés y en el mundo. Y ahí nace mi pasión por viajar, ¿no? En esos viajes no hay los resol para el todo incluido, sino para estar con la gente, para preocuparte de esa gente, no para ir a hacerte la foto, aunque vamos a ver muchas fotografías con gente muy famosa, pero no para hacerte eso, sino para formar parte de ellos y aparte de darles todo lo que tenías, que ha sido mucho y lo vamos a ir contando, de ayudarles, eso de a que tengan la caña y no darles el pez, sino a recibir, porque de todas esas personas donde tú has estado fundamentalmente en la zona de África, en África, ya nos dirás en qué lugares, pues allí lo que reciben, lo que recibimos o lo que recibís quienes estáis allí es mucho de todos ellos. Hay una cosa que yo recuerdo que contaba mi madre en una entrevista que le hicieron para Informe Semanal, que le preguntaron ¿qué quería ser tu hija de pequeña, ¿no? Y mi madre dijo independiente. No sabía ni de dónde había sacado esa palabra, ¿no? Y es verdad que siempre he tenido como obsesión el que las personas tuvieran la oportunidad de elegir lo que quieren ser. Independientemente del objetivo, si puede ser bueno, malo o regular, sino que puedan elegir, ¿no? Y ese ha sido el motivo de mi vida, y especialmente las mujeres, porque ahí siempre hemos estado en desventaja. Y dar la oportunidad. ¿Y a quién? Pues en ese sentido sí me acuerdo mucho de Mohamed Yunus, ¿no? Cuando me decía, mira Rosa, si una persona puede encontrarte es porque no es la más vulnerable. Y eso se me quedó muy grabado. Por eso siempre he querido llegar a las personas que más difícil tenían la oportunidad de poder elegir. Háblanos de quién era Mohamed, para que lo podamos saber todos. Bueno, Mohamed Yunus creo que es un Nobel, le dieron el Nobel por microcréditos, que tengo que decir que antes que él hubo una mujer en la India que los estaba haciendo, que es Ella Bhatt, pero era mujer, era pobre y estaba en la India. Claro. Entonces, bueno, mucho más difícil para ella el poder darlo a conocer en el mundo. Y yo tuve la suerte de poder trabajar con él en Bangladesh y estar en la campaña mundial de microcréditos que estaba en Washington y aprender con él cómo gestionar economía y dinero para los más vulnerables, ¿no? Y él me abrió ahí un mundo que tenía mucho que ver con mi sueño, que era dar oportunidad, porque al final, Esmeralda, yo te diría que el empleo es lo que hace que la gente salga de cualquier situación de pobreza que tiene y hace que las personas puedan elegir lo que quieren. Y bueno, a través del microcrédito creo que fue una herramienta maravillosa que se puso en el mundo y desde mi punto de vista muy importante. Estamos viendo, está aquí, ¿no? Sí, sí, Mohamed. Fíjate, pero antes de este mundo en el que tú tienes ya claro dónde quieres dedicar tus energías y tu aprendizaje y tu entrega, tú habías trabajado ya en el mundo de la banca y esa experiencia que adquieres en un mundo, en aquel momento, sobre todo un mundo absolutamente de hombres y frío como es el mundo del banco, que a mí me hace cambiar ese concepto, pero yo quizá por creencia o posiblemente por ignorancia, ¿no? La idea de los bancos a mí siempre, o del dinero, siempre como que he tenido la idea de que no era lo bueno. Hay gente que quiere ganar dinero porque eso le permite efectivamente la libertad en muchos casos. Yo muchas veces he sido menos libre porque el concepto del dinero o de querer ganar era lo que me parecía que no era lo bueno. Y para mí iba a firmar un contrato con una empresa y quería la libertad de poder elegir y de trabajar en un ambiente que no fuese hostil, pero no el cuánto iba a ganar, y eso es malo, porque también hay que ponerle precio para después tener esa libertad que en algunas ocasiones me ha faltado por no tener esa independencia económica. Y justamente en ese mundo, en el mundo de la banca, la idea siempre era que no es que solo se dedican a dar créditos, los que tienen el dinero solo se lo dan a los que tienen mucho, ¿no?
Y bueno, en esto es una contradicción. También hay posibilidades de ayudar a los que tienen menos, a los más desfavorecidos. ¿Qué es lo que has estado haciendo tú? Sí, a ver, yo recuerdo mi época de trabajo en el banco. Yo era especialista en comercio exterior y blanqueo de capital. Como uno de los Siendo una niña. Muy jovencita. Claro, y aparte en un mundo donde había muy pocas mujeres, mayoritariamente eran hombres, y sobre todo en el departamento extranjero, porque el departamento extranjero era un banco dentro del banco, donde requería de una especialización inmensa y donde al final tú tenías tu banco que gestionabas tú, porque el resto de directivos de la banca tradicional no sabían utilizar, ¿no? Estamos hablando de los créditos de importación, exportación, operaciones triangulares y con importantes cantidades de dinero. Y es que a mí me fascinó, porque a mí me encanta el mundo del negocio. Yo soy una emprendedora nata y aprendí muchísimo, tanto de negocios como de empresas y también a nivel personal, porque una niña tan joven llevando tantos directores y un negociado de extranjero tan amplio, casi del Pilar de la Horadada a Benidorm, 20 y pico sucursales, pues fue un aprendizaje importantísimo. Y yo me di cuenta de que yo era muy buena gestora, que a mí me gustaba el mundo de la empresa, pero también me di cuenta que no me motivaba gestionar el dinero de los que ya tenían mucho dinero. Y entonces fue cuando se empezó a hablar en aquella época en el Pilar de la Horadada de los plásticos, que eran los inmigrantes que venían a trabajar el campo. Y yo pensaba, una persona que se va de su país es emprendedor y nadie les da dinero. Y en ese momento fue cuando yo tenía la capacidad, en el puesto que desarrollaba en el banco, de darles créditos para que pudieran emprender. Y no lo sabía nadie. Y ahí fue donde descubrí que podía utilizar y aplicar mis conocimientos, seguir en el mundo de la empresa, seguir con la gestión que se me daba bien, pero que el beneficiario fuera diferente. Dejé el banco porque... ¿Y eso no supuso conflicto dentro de esa empresa? ¿Te permitían que realmente pensases que no solamente había que ayudar a los que no necesitan ayuda? No lo sabían. No tenía que dar explicaciones, eran créditos pequeños. Claro. No lo bueno, sabían. pero crédito pequeño que para una persona que viene en una situación, para cualquier persona de los que no tienen de más, es mucho. Seguramente, Esmeralda, si en ese momento el microcrédito ya hubiera existido, en España hubiera sido conocido y el banco hubiera creado ese departamento, yo no me hubiera ido del banco. Pero yo sentía que no estaba motivada. Es verdad que el departamento extranjero, cuando hubo cambios en el banco, con Mario Conde, Banco Madrid, Banesto, se centralizó en Madrid y mi puesto desapareció y yo me quedé como directora de oficina, pero eso para mí no había una motivación personal. Y hay una cosa muy importante en mi vida que tengo que decirte, y es que cuando yo dejé ese trabajo no tenía una alternativa laboral, no sabía qué iba a pasar. Sí que sabía lo que no quería hacer, pero no sabía cuál iba a ser mi camino. Y dejar tu trabajo, que era joven, tenía una posición económica buena, tenía una pareja estable y como emprendedora había montado una agencia de viajes en el Pilar de la Horadada, paralela a mi trabajo en el banco, porque no había ninguna y era el primer exportador de frutas y verduras de Europa. Y lo dejé todo. Lo dejé todo sin saber dónde quería ir, pero sabiendo que lo que tenía no era lo que yo quería. Qué importante es saber no solamente lo que sí quieres o decir sí en la vida, sino, aparte de saber decir no, saber lo que realmente no quieres, ¿no? Creo que, a ver, es una decisión importante y valiente, y yo creo que cuando la tomas, todo lo que te viene después es fácil, pero yo sí que recuerdo toda mi vida tener muy claro lo que quería hacer. Y al día de hoy te puedo decir que
Durante toda mi vida he hecho lo que he querido. La libertad tiene un precio, muy alto, pero es una satisfacción enorme encontrarte en cada momento donde quieres estar haciendo lo que quieres hacer. Sí, porque la libertad no hablamos de poder tomarte 2 cervecitas cuando estás en la pandemia, ¿no? Esa libertad que han querido vendernos algunos, ¿no? Sino la libertad de verdad, la libertad de estar en silencio. Qué bonito, ¿no? El silencio me lo ha traído Kenia, el silencio me lo ha traído el Masai Mara, la naturaleza. Entonces, yo fui a Kenia invitada por otra Nobel, por Wangari Maathai, en mi época de trabajo en la ONU, en Naciones Unidas en Nueva York. Y estando allí, era un viaje oficial, y la embajada española en Kenia sabía que estaba allí, y yo fui a hacer un programa de microcréditos para la mujer africana, porque a pesar de que Wangari Maathai trabajaba el medio ambiente, era un programa de reforestación del continente africano de árboles. Ella decía que cuando era pequeña y había árboles, había comida, fíjate qué cosa. También entendía que tú no puedes hacer un bien en el planeta, en el medio ambiente, si las personas que lo habitan no están bien. Y me dijo, Rosa, ven y vamos a hacer un programa de microcréditos con la mujer africana. Y la embajada me dijo, mira, hay un masái que lleva 10 años viviendo a Nairobi pidiendo ayuda para montar una escuela, ¿te importaría recibirlo? Y yo ya conocía la tribu masái por la declaración de la ONU del 2007, que estaban en peligro de desaparición. Pero yo pensé, una persona que lleva 10 años buscando algo, tiene que ver conmigo, porque yo llevo toda mi vida buscando lo que quiero hacer y lo hago. Lo menos que puedo hacer es recibirlo, ¿no? Y ahí empieza el proyecto en Kenia, del que seguro hablaremos, pero gracias a eso he podido conocer el silencio, la soledad, la naturaleza, aceptar sin conformarme, vivir el presente, fíjate, ¿no? Y gracias a eso he podido afrontar todos los desafíos de mi vida. Y esos inicios en los cuales yo vivía en la Manyata, donde los poblados masáis en plena sabana, donde estaba sola, en pleno silencio, han sido algo muy importante en mi vida, difícil y duro, pero creo que es el equilibrio que me ha permitido ser quien soy y hacer lo que hago. Yo te escucho y quienes nos están siguiendo, bueno, si te podían tener alguna duda de por qué estaba yo hoy realmente en paz, que es una sensación que a veces me falta en los últimos tiempos sobre todo, ¿no? Es porque te están escuchando y eso me pasa a mí cuando la escucho. Serrat tiene una canción que a mí me gusta mucho, porque, bueno, me gustan casi todas las de él, pero esa que dice que de vez en cuando la vida te besa en la boca, ¿no? Pues esto es una entrevista en la que la vida me está besando en la boca, ¿no? Eso de escuchar el silencio de Kenia, fíjate, yo antes tenía... bueno, pues muy pretenciosa. Tenía otro decorado donde yo dije, me dijeron, ¿qué imágenes quieres? Dije, Nueva York, Nueva York. Porque la primera vez que pude ir a Nueva York, que fue porque mi hija estaba estudiando allí, me pareció que era el sitio donde yo tenía que haber nacido, porque es que me encontraba en casa. O sea, era una sensación, no de que fuese todo muy alto y muy lejano, no, sino que me encontraba en casa. Y entonces te iba a haber preguntado ahora, pues eso, ese momento de la ONU, ¿no? Ese momento de Nueva York, porque siempre he dicho, un día viviré en Nueva York. Pero posiblemente ahora, que la vida no siempre me besa en la boca, quizá ahora mismo me interesaría muchísimo más Kenia. Creo que en ese desaprender me importa menos el brillo. Y allí, y un día iré a tu casa, pues también intentaré aprender a estar en silencio, ¿no? Háblanos de Kenia. Bueno, Nueva York, yo creo que todo tiene su momento en la vida, ¿no? Para mí Nueva York fue un aprendizaje profesional increíble. Es la capital del mundo. Aprendí una manera de trabajar muy diferente a la que se trabaja en España. Y creo que mi paso por Nueva York y por la ONU
han marcado mi vida a nivel profesional y personal. Pero sí que es verdad que lo que te pasó a ti cuando llegaste a Nueva York me pasó a mí cuando llegué a Kenia. Dije, esta es mi casa. Sí que es cierto que he estado trabajando y viviendo en muchos países del mundo y yo me siento bien en todos. Tengo la gran suerte, también se trabaja un poquito, pero tengo la gran suerte de que me siento bien en cualquier sitio donde estoy. Y en cada momento y en cada país siento que es mi casa. Pero Kenia fue algo especial. Y además, yo siempre quise trabajar en Kenia. En el año 2005 estuve haciendo un programa en Lanzarote que se llamaba Don't Forget Africa con Mandela. En aquel momento estaba Kofi Annan en la ONU, en Nueva York. Y tuve la oportunidad de, a través de personas que formaron parte de este proyecto, de empezar a trabajar en África, y yo tenía un inmenso respeto porque nunca me sentía preparada para estar en ese continente. Siempre he sentido cuando llegué a Kenia que la trayectoria de mi vida no era para tener un puesto en un banco o en la campaña mundial de Washington, sino para irme a trabajar a África. Y tardé muchos años en llegar porque al final soy muy exigente con mi trabajo. Pero creo que eso sí que era el destino, ¿no? Tenía que llegar ahí. Y tenía que conocer a William, que esa persona a la que yo entrevisté ese día, a través de la embajada, me contaba lo de la escuela y, sinceramente, la educación es la clave para el desarrollo, pero yo esa historia ya la había escuchado muchas veces en muchos países de América Latina, en Bangladesh. Pero cuando yo le pregunto, ¿y qué más? Y él, como líder, como jefe de la tribu, me cuenta que estaba cambiando el rol de la mujer masái porque su madre era la que le había pagado una escuela, la que le había ayudado, y por el respeto profundo que tenía por la mujer, ahí caí rendida a sus pies porque a través de él pude cumplir el sueño de mi vida. Yo nunca hubiera podido llegar a África a cambiar el rol de la mujer como una persona europea y blanca. Y a través de él, apoyándolo a él, cumplí el sueño de mi vida, que era transformar la vida de la mujer masái. Qué bonito, ¿no? Qué bonito y no solamente qué interesante, y qué aprendizaje y cuánto tendríamos que aprender de ellas, porque supongo que, no sé, yo no conozco casi nada de África, pero sí es cierto que en algunos otros países donde he ido, cuando eres europea, te crees que nosotras tenemos, digo nosotras las europeas, pues bueno, unos avances en la vida, que en algunas cosas es verdad, porque hemos tenido otras oportunidades, pero después te sientas con ellas, sobre todo con ciertas zonas de Marruecos, donde he podido estar, y bueno, o incluso en Palestina, que tuve la oportunidad de estar en agosto, y cuánto me tenían que enseñar. O sea, yo le estaba hablando de la liberación que yo tenía porque no iba cubierta con un pañuelo o no iba vestida de una manera determinada como iban ellas, pero estaban más liberadas en muchas cosas de las que puedo estar yo, a pesar de una religión tan diferente y a pesar de unos rituales que yo no entendía porque no he tenido esa educación. Supongo que también te pasará a ti con ellas. Ibas a ayudarlas a crecer, pero habría muchas cosas de las que a ti te extrañarían, que lejos de ser un estigma es un valor, ¿no? Entiendo muy bien lo que dices y además te agradezco mucho que lo digas, porque no es lo común, ¿no? Estas cosas no se cuentan tanto. Lo primero que a mí me pasó fue que William Kikanae, lo primero que me dijo es, vale, si vamos a trabajar juntos, tienes que conocer a mi comunidad. La comunidad masái, como sabes, es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Van millones de turistas, están fascinados por el entorno y prometen millones de cosas que no cumplen. En ese momento estoy convencida de que lo sienten, pero luego vuelven a sus casas, vuelven a su vida y ya sabes lo que ocurre.
Entonces hay una desconfianza importante de la comunidad, especialmente de las mujeres. Y William lo que me dijo es, tienes que venirte aquí a vivir con nosotros. Y yo pensé, ¿cómo? Tenía sentido, porque yo quería hacer lo que ellos necesitaban y para eso tienes que estar. Sí que es verdad que fue duro, porque ahí es donde empecé mi historia con el silencio. Vivir en plena sabana, en medio de la nada, yo sola, fue... Mira, te voy a decir que había muchos días que pensé, porque ya he empezado y no me puedo permitir dejarlo. Pero en muchos momentos hubiera finalizado el programa porque empecé sola y sin recursos económicos, conviviendo con ellos, muy complicado, ¿no? Pero me permitió conocerlos, me permitió saber lo que querían, que era lo que William pretendía. Pero es que han pasado 20 años y todavía no los conozco. Todavía siento la diferencia cultural que tenemos y todavía me doy cuenta de lo ignorante que soy en relación al resto de culturas y a lo que es la tribu y la comunidad masái, ¿no? Yo te puedo poner un ejemplo de algo que se comenta mucho de los masáis que tienen varias mujeres. Pues yo te diré que el matrimonio masái es tan difícil para ella como para él, porque antiguamente, ahora eso está cambiando, gracias a la educación y gracias a personas como William, gracias a la globalización, gracias al turismo, pero ese matrimonio era concertado por los padres. Él no quería casarse y ella tampoco, no es que él eligiera. Luego él podía elegir una segunda mujer posteriormente, pero era un matrimonio concertado que podía ser una lata para las dos partes. Pero es que además, en ese segundo matrimonio hay intereses económicos de no perder las tierras, de estar en un territorio donde salían con el ganado y tardaban 2 meses en volver a casa. Tenían una mujer en otro sitio. Quiero decir con esto, y ya no te hablo de Kenia, solo que nos es muy sencillo juzgar, pero hay tantísimas cosas detrás que no entendemos, que no comprendemos, pero que no tienen que justificar, pero están ahí por algo, ¿no? Y al final lo que te permite viajar y esa cultura, que es lo que yo te hablaba al principio, es eso, ¿no? Es entender, es comprender, es ver que hay dos partes en todo y sobre todo, por favor, no juzgar. Sí, eso es muy, bueno, quizá mucho de la ignorancia cuando te crees que sabes más de lo que realmente sabes, ¿no? Y entonces parece que Europa, bueno, pues vamos, si vas a África, vas a otros lugares, sobre todo a zonas, no sé yo, lo de Palestina para mí, por ejemplo, ha sido una enseñanza terrible, ¿no? Porque claro, además ha sido, fíjate, unos meses antes de que ocurriese, de que ya estaban viviendo como estaban viviendo tras esa invasión absoluta, no del pueblo, pero sí de los dirigentes israelitas, y ahora ya es como es un exterminio absoluto, ¿no? Pero el aprendizaje de esas madres, cuando a mí me hablaban de sus hijos, los mártires, yo decía, pero es que les han matado. ¿Cómo quieres que tu hijo, el pequeño, con 10 años, ya esté educado para defenderse? Y me decía una madre, duró la invasión que nos hicieron y veías unos huecos así en las casas de las metralletas, pero lo hizo mejor porque duró 10 minutos antes de que le mataran, y estaba orgullosa de esa resistencia que había tenido su hijo con 17 o 18 años frente al enemigo, que claro, que fíjate el enemigo, el poder que tiene ahora y que tenía y que demostraba en su día a día. Entonces al principio yo no lo entendía, digo, parece que les están incitando a que el siguiente hijo también acabe igual. Pero después, hablando, fíjate que ellas hablaban en árabe, a mí me iban traduciendo, pero no necesité del idioma para mirarnos, ¿no? Para saber de madre a madre, ¿no? Que yo tenía más que aprender de ella que lo que yo le estaba enseñando. Yo lo único que me llevé es el compromiso de que llevaría el alma de las mujeres palestinas por todas partes, ¿no? Y lo tengo clarísimo. Entonces, fíjate, me parece que para mí sería increíble el poder conocer esa zona que dices de Kenia y entender, respetar, ¿no? Bueno, ya sabes que estás invitada a mi casa, ¿eh? Pero
Pero sí que es verdad, y referente a Palestina, ¿no? La pregunta sería, ¿qué ha visto ese niño desde que ha nacido, ¿no? Claro. Entonces, creo que es muy importante que nos planteemos cosas y que no juzguemos tan a la ligera, y sobre todo, que no pensemos que lo que nosotros tenemos es lo mejor, ¿no? Volviendo a este tema, nosotros ahora mismo tenemos un campamento para hacer safaris, que es lo que sostiene nuestro proyecto. Tenemos una escuela con 250 niños, un proyecto de más de 1.500 mujeres masáis entre Kenia y Tanzania, que ayudamos con sus artesanías, pero recibo clientes, recibo visitas que van a hacer turismo todo el tiempo, y qué fácil es el pensar constantemente que lo que nosotros tenemos es mucho mejor. Y hay otra cosa muy importante también, que es qué felices son, ¿no? Qué felices son estos niños, qué alegría. Y en ese sentido tengo que decir que los masáis aceptan, no es que estén conformes, pero aceptan la situación que tienen y viven el momento, ¿no? Eso les viene de marca, desde que nacen. Pero eso no significa que no pasen por dificultades como la hambruna, la sequía, el no tener medios, el no poder estudiar porque de los 7 hermanos solo va uno al colegio. Cuidado con los gestos de felicidad, ¿no? Y cuidado con nuestros comportamientos de no entender, y con nuestras imposiciones a la hora de viajar. Y cuidado con las fotografías, a que cuando tú vas a Nueva York no fotografías a los niños por la calle, ¿no? Entonces es verdad que hay ahí algo que nos hace pensar que lo nuestro es mejor, está más avanzado, pero en realidad no es así. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Cuándo vuelves a Kenia? Pues este mes, el día 25. Yo ahora prácticamente paso unos 5 meses al año allí, el resto aquí. Y bueno, vuelvo a casa. Para mí el Masai Mara y Alicante es lo mismo, es mi hogar. Y además no te olvidaste de Alicante, no te olvidaste de las mujeres que estaban viviendo situaciones vulnerables. Mientras tanto, para ir un poco cronológicamente, también estuviste muy involucrada con mujeres que estaban en una situación extrema. Sí, al tiempo que se desarrolla el programa en Kenia, que empieza en el 2005, en el 2007 empecé a trabajar en Alicante con un programa de reinserción laboral de mujeres en prisiones. Empecé en el centro penitenciario en Villena, y de ahí se desarrolló un programa que lógicamente tenía que tener una agencia de colocación, el empleo, pisos de acogida con el fin de dar oportunidades de vivienda, empezando por mujeres en prisiones que no tenían arraigo y no podían salir de permiso simplemente porque no tenía nadie que las acogieran y cumplían las condenas completas en prisión. Y luego en formación y en el sector textil, porque al final esta comunidad tiene un desarrollo de textil y lo tenía importante, y porque yo cuando estuve trabajando con Mohamed Yunus en Bangladesh y me formé en el tema de microcréditos, tuve la oportunidad de vivir el tema de las tinturas, del medio ambiente, de las fábricas de textil, y tenía el sueño de cambiar el mundo de la moda, ¿no? Hace 30 años yo ya hablaba del slow fashion y de los tejidos orgánicos y de otra manera de tintar y de otra manera de vivir la moda, y también lo quise trasladar al proyecto de España, y hacíamos formación de confección textil en las prisiones. Y recuerdo con muchísimo cariño nada más llegar en el 2008 en el Castillo de Santa Bárbara a hacer un desfile con los diseñadores de la provincia de Alicante y con esas mujeres que estaban en prisión. Ahí fue cuando tuvimos el reportaje Informe Semanal, ¿no? Y llevar el programa de España con Kenia para mí fue magnífico, y crear unión entre esas mujeres, porque el campamento de Kenia, todos los manteles,
toda la ropa de cama, de casa, estaba hecho por ellas aquí. El crear unión entre culturas, entre mujeres, el textil, el empleo, fue maravilloso, increíble, muy bonito. Kenia, pero ahora el viaje próximo no es a Kenia, es a México. Sí, sí. A México voy a dar unas conferencias y es que al final creo que el recorrido profesional de una persona... ¿Dónde de México? A Ciudad Juárez, vamos. El recorrido profesional de una persona tiene que servir no solo para ti y los proyectos que tú desarrolles, sino también para traspasar conocimiento. Yo estuve en Costa Rica haciendo una formación o implantación del sistema de trabajo productivo de las prisiones en España, en Costa Rica, en la única cárcel de mujeres en San José, para que empezaran trabajo productivo desde prisión y pudieran desde la cárcel mantener a sus familias. Fíjate, ¿no? Lo que me ha aportado el trabajar en España, y en España además que tenemos las mejores prisiones casi del mundo, el sistema penitenciario. Bueno, entonces, es horrible las prisiones. ya, es que es un horror. Cada vez que paso por una me da frío, desde muy lejos. Pero es un privilegio estar. Yo he tenido usuarias que el estar en la cárcel ha sido una oportunidad. Imagínate. Claro, imagínate. Y una oportunidad real. ¿Qué situación tiene? Entonces, el poder hacer eso en Costa Rica, ¿no? He estado en Guinea Ecuatorial formando talleres de mujeres para profesionalizarlos. Porque hay una cosa muy importante, y es que, aunque yo me dedique al sector social, para mí son empresas. Siempre le doy la visión empresarial, ¿no? Que creo que al sector social le falta, sobre todo en España. Y al sector empresarial también tener el alma de lo social, ¿no? Bueno, sobre todo en España. Sí. Bueno, de eso podríamos hablar un buen rato, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay una diferencia importante entre la empresa en España y a Estados Unidos, porque allí se considera una relación comercial, con un win-win entre las dos partes. En España todavía nos queda un poquito de recorrido para eso, ¿no? Sí, aquí cuando hablan de... Es un poco más de caridad. Eso iba a decir, aquí la palabra es la caridad. Exacto. Y a mí me pone de los nervios. Bueno, pero con el respeto a quienes tengan ese concepto, pero vamos a ver. Yo creo que es más por desconocimiento cultural que por otro motivo, ¿no? Quiero pensar. Pero bueno, volviendo a México, ¿no? El poder trabajar en Guinea para profesionalizar esos talleres y el ahora irme a México para hacer un apoyo a las artesanas, para ver cómo desde la artesanía y el trabajo de la mujer se pueden hacer comercializaciones. Y eso lo aprendí de Bibi Russell, embajadora de la UNESCO en Bangladesh, que ella creó el programa de moda para el desarrollo, que significa utilizar las habilidades de las artesanías de los países con una comercialización que les permita crecer y crear empresas, ¿no? Y a eso me voy a México al final. Me voy ahora que tengo un poco más de tiempo, me voy a compartir conocimiento. Y si en algo puede ayudar la cantidad de tropiezos que me he dado en mi vida, porque yo he aprendido a base de error, pues encantada, ¿no? Y mientras tanto, les vamos a invitar a viajar con nosotros a un lugar muy especial que es Kenia, donde ella aparece en esas imágenes. ¿Podemos ver ese vídeo estupendo que además has realizado tú? Me encantará, gracias. Vamos, y después retomamos con ella, que nos queda un ratito, no mucho, pero sí un ratito.